Buenos días, buenas tardes, compañeros, compañeras. Somos Desborde. Estamos hoy en una nueva entrevista para analizar un tema que nos preocupa a todos. Ya decían hace algunos años varios economistas que una de las maldiciones que quizá pueden tener los países en vías de desarrollo es depender solamente de sus recursos naturales, pero quizá una maldición mayor sea que estos países en vías de desarrollo no sepan aprovechar estos recursos naturales o peor aún, los privaticen. Para hablar de los recursos naturales que tiene el Ecuador y principalmente del recurso petrolero, vamos a hablar hoy con Jorge Cáceres, quien es el coordinador del Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano, quien tiene una amplia trayectoria y un amplio conocimiento de cómo está este sector en el país, que ha vivido entre los últimos días algunos ajustes, pues el presidente Lazo ya ha emitido vía decreto cuál será la política petrolera del Ecuador para estos próximos 4 años. Analizaremos también cuáles son la cadena de sucesiones que nos ha traído hasta este punto desde el gobierno de Lenín Moreno y bueno, analizaremos qué futuro le espera al sector petrolero en el Ecuador. Jorge, muchas gracias y bueno, gracias por estar aquí, gracias por compartirnos su sapiencia y gracias por compartir lo que el Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano tiene para compartirnos hoy. Gracias, Eduardo. Es un gusto estar con ustedes y compartir algunas experiencias y conocimientos que surgen desde las organizaciones sociales que están ligadas al Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano. Jorge, yo quiero comenzar directo al grano, como se dice, ¿no? Eh, Desde el gobierno de Moreno parece que el sector petrolero se va inclinando un poco más a beneficiar al sector privado, que se encuentra en un proceso, no sé si de desmantelamiento, de privatización, para hablar de estos términos se utilizan muchos eufemismos, ¿no? Cooperaciones, concesiones, pero ¿cómo se encuentra el sector petrolero en este momento? Bien, debo decirle que desde el 2017 el gobierno de Lenín Moreno decidió por tomar en cuenta las observaciones, las sugerencias, las imposiciones que se estaban dando desde los organismos internacionales. Esto es el cuento que teníamos desde los años 80 de que el Estado es obeso, de que el Estado es ineficiente, de que el Estado no puede administrar adecuadamente los recursos y peor los naturales y peor los energéticos. Desde esa perspectiva, entonces, el gobierno de Lenín Moreno desarrolló definitivamente una política apegada a las decisiones del Fondo Monetario Internacional. Cuando yo era joven, esto nos parecía, esto del Fondo Monetario, esto del Banco Mundial, nos parecía un cliché que simplemente salíamos a gritar en las calles. Pero hoy evidenciamos que efectivamente se trata de imposiciones de sectores económicos transnacionales que hacen que a título de préstamos, a título de crisis económica, a título de esta situación de pandemia en este momento, se imponen condiciones concretas para que se administre de una manera particular el Estado. Y entonces alguien puede decir, ¿por qué culparle al anterior gobierno? ¿Por qué culparle a este modo de pensar de privatizar, de monetizar, de concesionar, de dar cualquier nombre a los recursos naturales? Veamos algunos elementos. En abril 19, mediante decreto 723, se establece la fusión de las empresas estatales Petroecuador y Petro Amazonas. Parecería que era una decisión muy correcta desde el punto de vista de hacer economía de escala, desde el punto de vista de fusionar en una sola empresa una estructura que estaba dividida en dos. Jorge, y aquí Pero, solamente para puntualizar, hay personas que quizás no conocen cuál era la función de cada una de estas dos, ¿no? Porque ¿ok? quizá algunas personas que no están en el día al día de este sector piensan, bueno, ¿y para qué tenemos dos empresas petroleras y con una no alcanza, ¿no? Quizás sería importante señalar cuáles eran las diferencias de las funciones que cumplían estas empresas. De acuerdo, Petroecuador se dedicaba fundamentalmente a industrialización, me refiero a la refinación de petróleo, y al tema de comercialización y transporte. Petroamazonas tenía a su cargo todos los campos de producción del oriente ecuatoriano y en ese sentido viene desde, recordemos, desde las operaciones de Texaco y cuando se convierten posteriormente en esta gran empresa que administra los campos de producción donde se produce, se explora y se produce petróleo.
Entonces, han habido diferentes opiniones. Primero apareció CEPE como esta empresa, esta gran empresa que asumía toda la industria petrolera, exploración, eh, perforación, producción, transporte, almacenamiento, refinación. Toda la cadena de valor de la industria petrolera estaba a cargo de CEPE. Posteriormente se convierte en Petroecuador, pero ojo, teníamos ya la empresa CP Texaco, y entonces se fusiona, finalmente se fusiona en una sola empresa, y más adelante se dividen estas empresas, una dedicada a lo que dije anteriormente y otra dedicada a que es Petroamazonas, que tiene alrededor de 4.500 trabajadores, y Petroecuador alrededor de 2.700 trabajadores. El abril 19 se decide la fusión de estas dos empresas, y en enero del 2021 se da paso definitivamente a este proceso de fusión por absorción. Para esto, el gobierno dicta también un decreto 009 a través del Ministerio de Finanzas, mediante el cual serán directrices para este proceso de fusión de las dos empresas. Tema en el que no me voy a detener, pero que debería ser motivo de análisis pormenorizado del asunto. Avancemos. Mayo del 2020, el decreto 1054 liberaliza precios de combustibles. Antes de esto debemos señalar que se expidió el decreto 833, que produjo el levantamiento de los sectores sociales, campesinos, indígenas y populares en el país. ¿Por qué? Porque se incrementó definitivamente el precio de los derivados de combustibles. Esto generaron muertes, generaron violaciones de derechos humanos, y finalmente se llegaron a acuerdos y se dijo que se iba a estudiar este tema, pero el estudio definió que liberalizó precios de combustibles. En junio del 2020, mediante decreto 1094, se permite la delegación a la iniciativa privada de la gestión conjunta de refinería Esmeraldas. Es un nuevo término, delegación a la iniciativa privada de la gestión conjunta de refinería Esmeraldas. Y Claro. aquí vale la pena señalar, el gobierno de ese entonces dice, no queremos privatizar, solo estamos cediendo la administración, ¿no es cierto? No queremos privatizar, los fierros se quedan con sus dueños. El medio ambiente se queda con sus dueños, el mantenimiento se queda con sus dueños, y después de 25 años tomaremos los escombros, porque ya se ha tomado la renta petrolera. Entonces lo que se privatiza es la renta petrolera a través del decreto 1094, decreto que aún no es todavía vigente porque el proceso licitatorio no terminó en el gobierno del presidente Moreno. Más adelante, en septiembre del 20, el decreto 1158 establece la liberalización de la importación y fija precios de gas industrial, gasolinas y gas natural. En noviembre del 2020 se da el decreto 1183, mediante el cual se generan las bandas de precios de combustibles, que establece que hoy tengamos lo que algunos de manera de broma, de un chiste pésimo, dicen, no tuvimos el incremento de precios en octubre 19, así de golpe, sino en módicas cuotas. Cada mes van subiendo los precios y hoy estamos a niveles internacionales, ¿cierto? De tal manera que sube el precio del petróleo, del crudo, que en este momento está en 73.15. Sube también el precio de los combustibles. Se liberaliza la importación de combustibles y por lo tanto se tiene el país sujeto a esta economía en la cual los precios de combustibles van a ir incrementándose posteriormente. Claro, antes lo que era... Permítame terminar con claro. tema. Más adelante, el ministro Ortiz el 18 de marzo le plantea al presidente de la República que gestione, que haga todos los procesos que permitan que la empresa pública Petroecuador, que ya es fusionada, ¿no es cierto?, se convierta en una empresa por acciones. Fíjese, todo este proceso se dio. Por lo tanto, nosotros decimos que
Esto fue desarrollado desde la visión del candidato Lasso. ¿Qué planteaba el candidato Lasso en la página 45 de su visión de trabajo? Planteaba que el sector de hidrocarburos no puede seguir siendo administrado en base a prejuicios ideológicos y complejos, que hay ineficiencia estatal y fracaso administrativo, que se desperdician recursos en subsidios no focalizados y que la importación del combustible está totalmente a cargo del Estado. Estos son los problemas. ¿Cuáles son las soluciones que planteó en la campaña electoral el presidente Lasso? Participación del sector privado es fundamental. Ecuador puede incrementar la producción a 1 millón de barriles y la inversión privada en importación, distribución, comercialización y producción. Finalmente, habría un gran acuerdo. La política petrolera hidrocarburífera del gobierno de Moreno fue implementada desde la visión privatizadora que tenían Moreno y Lasso. De tal manera que cuando se produce el proceso electoral no se estaba discutiendo simplemente un cambio de presidentes, se estaba discutiendo continuidad de la opción privatizadora o cambio. Esto es para decirle a usted en breves referencias lo que se produjo antes de la presencia Claro, del presidente Lasso. es muy importante, por ejemplo, el recorrido que usted nos acaba de dar, porque muchas personas quizás no identifican o no identificamos la importancia que tienen los decretos presidenciales, ¿no? No identificamos la magnitud y el empuje que puede tener esto para privatizar o para socializar los bienes del Estado. Pero yo me quedo con una de sus referencias, Jorge, que decía que, claro, cuando era joven salían a protestar contra el FMI, contra el Banco Mundial, por las políticas de austeridad y por las políticas privatizadoras que imponían los países del vías de desarrollo, y que eso quizás se veía lejano, pero quizás las personas hoy ya lo pueden ver, que estas políticas del FMI se traducen en que cada 11 de cada mes le aumentan el precio del combustible, ¿no? Entonces, si quieren preguntarse dónde están las consecuencias del FMI, pues están en cada 11 de cada mes al ir a cargar el tanque de combustible de sus vehículos. Porque creo que este recorrido ha sido muy importante y yo quisiera pasar incluso un poco más a lo humano, ¿no? En un último decreto que usted hacía referencia del presidente Lasso, se habla ya sobre la política petrolera que va a tener este gobierno durante los 4 años y proponen algunos cambios contractuales. Usted también mencionaba, ¿no? De la explotación petrolera para llegar a 1 millón de barriles y se propone también la venta de las centros de comercialización de gasolina, básicamente las gasolineras que conocemos nosotros todos los días. Y en esto quisiera preguntarle, Jorge, ¿cuál es la situación laboral de los trabajadores del sector petrolero? Es decir, estas políticas del Fondo Monetario Internacional que están siendo hoy aplicadas por el presidente Lasso se traducen también a situaciones laborales, a situaciones de subsistencia del día a día de los trabajadores petroleros, ¿no? Entonces, no sé usted qué nos puede comentar sobre esto, cómo está la situación de los trabajadores petroleros en Ecuador hoy. Ricardo, permítame terminar el discurso que hice hace un momento. Fíjese cómo se armoniza, ¿no es cierto? Antes muy lejano, el FMI y el Banco Mundial. Hoy presente, cada 11. Y este momento, en mayo 21 hay un dictamen de la Corte Constitucional, perdón, el 30 de junio del 2021, hay un dictamen de la Corte Constitucional mediante el cual el convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre estados y nacionales de otros estados, CIADI, no requiere de la aprobación legislativa. ¿No es cierto? Entonces ahí se configura claramente todo este proceso. Se piden decretos ejecutivos que facilitan la gestión privatizadora. Se hace que la Corte Constitucional decida por mayoría y no con absoluta mayoría. Hay 2 jueces que se abstienen y hacen un pronunciamiento apegado a la Constitución. Y entonces, claro, ahora el decreto 95, de tal manera que se empata todo este engranaje. Vamos al tema que usted me propone. Efectivamente, el tema laboral no ha sido desechado de todo este proceso. El decreto 009 del Ministerio de Economía y Finanzas, cuando se plantea la fusión de Petroecuador y Petroamazonas, propone
disminución del personal, cambio de modelos de contrato, no evitación de que participen los verdaderos dirigentes en la organización de sus compañeros. Fíjese, el movimiento sindical de Petroecuador fue cooptado en el gobierno de Moreno y ya se ha mantenido, pero el comité de empresa de ex Petro Amazonas, que no ha estado ligado al gobierno de Moreno, 2 años, 8 meses, fue impedido de ejercer su representación. Y solamente en marzo de este año, un juez de Sucumbíos le dio la razón a los 2 años, 8 meses. Pero hasta este momento, el Ministerio de Trabajo no reconoce ese dictamen de un juez constitucional. Hasta este momento. Tampoco los directivos de Petroecuador no reconocen a esta dirigencia. Por lo tanto, le están dejando en indefección. Estos compañeros trabajadores han pedido la intervención internacional de la CIDH de tal manera que exijan al gobierno el reconocimiento de sus derechos. Ahora vamos a ver qué va a suceder en las 40 gasolineras que tiene Petroecuador en el país. Son 40 gasolineras directamente vinculadas al rol de Petroecuador y 206 gasolineras que son franquicias. ¿Qué es lo que les interesa a este gobierno? Fundamentalmente la cadena de distribución, la franquicia. De tal manera de que, quitando la franquicia y quitando a las empresas, entonces el país se queda sin un referente de control de precios y sin un referente de control de calidad. Como era hace 10, 12 años. Recordará usted, entrar en una gasolinera era entrar a una mecánica de estas de última, en donde lo que menos había es orden, limpieza, desinfección, nada. Existía un desorden, falta de calidad y se impuso a través de organizar primero estas 40 empresas, estas gasolineras que son exitosas desde el punto de vista económico porque el negocio de los combustibles es como el negocio del pan, estimado Eduardo. Usted pone una panadería, tienda en la esquina del barrio y siempre venderá. La gasolina siempre se venderá. Seguramente habrá una que otra gasolinera que tenga dificultades operativas por su ubicación, ¿cierto? Pero el resto de gasolineras dan réditos. Por eso es que la primera pregunta que se hace al frente es: ¿cuál es el análisis económico que le permite decir al gobierno, yo voy a vender este negocio? Está perdiendo, hay mala gestión, hay déficit de personal. ¿Qué sucede? Lo que se quiere es satisfacer a los pequeños compadres, entregando nuevamente estas gasolineras. Hablemos clarísimo. Satisfacer con este pequeño regalo a unos cuantos gasolineros. Y segundo, romper el monopolio del Estado de tal manera de que las libres importaciones hagan lo que les dé, perdone la palabra, la gana. Entonces, ¿pero qué hay detrás también? Y los trabajadores, evidentemente que los trabajadores van a ser uberizados, ¿no es cierto? Por no decir pauperizados, por no decir, van a recibir condiciones laborales diferentes. Porque de eso se trata. El FMI, cuando le plantea condiciones al gobierno anterior para darle recursos, le dice que tiene que bajar la masa salarial, que tiene que disminuir los salarios de los trabajadores. Porque fíjese, yo he sido un permanente seleccionador de personal en mi vida anterior, en mi vida laboral. Y claro, cuando el referente era el sector público, en donde el mínimo que ganaba un servidor público era 550, $600, los empresarios decían, ¿cómo? ¿Cómo? Si ese es el sueldo que hay que pagarle a un profesional. Por lo tanto, lo que van a hacer en las gasolineras es despedir a cientos de trabajadores y, obviamente, precarizar la relación laboral. Porque, como decía algún asambleísta, por lo menos tienen trabajo, muchachos, no se preocupen. Pero este es el proyecto privatizador. Esto es lo que está detrás.
Más allá de esto que para unos compañeros de Loja nos decían, nosotros no entendemos todo este tema del sector petrolero. Lo que entendemos es que cada mes nos suben el precio de los combustibles y entendemos que se sube el pasaje y entendemos que las gasolineras que tenemos cercanas ya no van a estar administradas con esa eficiencia y van a estar otros trabajadores vistiendo el mismo uniforme, pero con sueldos que no les va a permitir subsistir, con condiciones laborales, posiblemente en muchos casos sin afiliación al seguro social y sin prestaciones sociales. Y Porque este es el sector privado. O sea, no es que hablamos, no decimos, el Frente Petrolero dice de manera muy clara, no nos oponemos a las inversiones privadas. Perfecto, perfecto. Instalen una refinería, una petroquímica, con sus dineros, generen capital, desarrollen economía productiva. Esto genera empleo. Pero no, yo prefiero la tercera que ya está puesta, porque ahí está la carne fina, ahí claro, está el lomo rico. se, se socializan las pérdidas, se privatizan las ganancias y claro, la lógica de esta nueva política petrolera seguramente será reducir, como usted bien dice, Jorge, la masa salarial, despidiendo a los trabajadores petroleros, que algunos de ellos queden en el sector privado y seguramente se dirá, bueno, se redujo masa salarial de lo público, pero hay más contratos privados, cuando en realidad lo que va a pasar es que va a haber más precarización y más despidos camuflados por esta supuesta reinversión del sector privado en lo petrolero, que al final del día va a ser que como usted bien dice, Jorge, que lo privado se quede con lo mejor que tiene el país en este momento. Y Jorge, yo también quería preguntarle sobre el tema de la pandemia, ¿no? Vamos aterrizando a temas que la gente lo vive mucho más cercano. Usted bien lo decía, quizá este tema del sector petrolero, del FMI, no suena muy lejano a la mayoría, pero cuando vamos a recargar el combustible día a día o cuando nos suben el pasaje, pues ahí nos damos cuenta de cuál es el efecto del FMI y de esta política petrolera privatizadora. Porque durante la pandemia el sector petrolero fue uno de los sectores estratégicos del país, ¿no? Fue uno de los sectores que no se pudo detener, que eran los encargados de seguir produciendo para que el país pueda tener algo de ingresos y que con estos ingresos obviamente Richard Martínez prepague la deuda pública en vez de invertir en salud. El sector petrolero genera más del 30% de los ingresos del Ecuador en este momento. Pero cómo fueron tratados ustedes en la pandemia y qué mensaje ustedes sobre todo daría a los trabajadores petroleros que en plena pandemia, en los picos más duros de la pandemia, seguían trabajando, seguían apostando por el país y seguían haciendo su labor para que este país no se hunda más de lo que ya estaba? Ciertamente, ni en la guerra ni en la pandemia se para el sector petrolero. Yo estuve en uno de los procesos de guerra no declarada con el Perú y en un momento dado dieron la orden de cerrar los pozos. Ningún técnico aceptó esta situación. Siguieron trabajando. Y en la pandemia igual. Se incrementaron los turnos de trabajo, se dinamizaron, se evitaron tener vacaciones, etcétera. Se organizaron de otra manera las relaciones laborales dentro de la empresa. Pero lo grave fue que en plena pandemia se despidió personal. Eso fue lo grave. Claro, la idea en plena pandemia se intentó, no solo se intentó, se disminuyó todo el proceso que significa de formación y capacitación a los trabajadores. En plena pandemia no se levantó una relación laboral saludable que permita consolidar el frente interno, sino que se invitó, fíjese lo que les decía, 2 años, 8 meses, no se reconoció a la directiva de Petro Amazonas, pero se impuso una directiva fantasma, se impuso una directiva fantoche, de tal manera que esa directiva hacía con los trabajadores lo que la empresa requería, que es facilitar los despidos de empleados. ¿Qué pensamos nosotros como Frente de Defensa de los Trabajadores que hemos recibido el respaldo de amplios sectores de trabajadores? ¿Qué debo decirles? Muy pocos ponen su cara a la vista. ¿Por qué? Porque tienen temor, porque tienen miedo. Trabajador que levanta la voz es trabajador que saldrá de la empresa. Por eso muchos compañeros han señalado, Jorge,
estamos contigo, estamos con el frente, pero no podemos presentarnos. De tal manera que esta suerte de temor, también el decreto 95 plantea. Se establecerán políticas de sanción para los funcionarios que dilaten, no den soluciones a los problemas que se presenten en la administración, y serán efectivas acciones de repetición contra funcionarios que promuevan acciones litigiosas en las que el país resulte condenado. Esto es aterrorizar a los funcionarios que van a administrar los contratos de participación o de servicios en el sector petrolero. Antes de que se produzcan estos, antes de que se ponga en vigencia la política hidrocarburífera del presidente Lasso, se ha planteado de manera clarísima una acción de violación de derechos humanos básica. Decirle, funcionario, Eduardo, si tú no estás conmigo, yo te ordeno, o cumples o sales. Y lo peor, si es que una de las empresas plantea una acción litigiosa y esto se lleva al CIADI, pierde el Estado por acción. Seguramente le acusan a este funcionario, él tendrá que, será sujeto a una acción de repetición. Y en petróleos no hablamos de $10,000, pues, Eduardo, hablamos de millones. Por lo tanto, ¿qué tendrá que hacer el funcionario? Por lo tanto, los funcionarios de Petroecuador, los funcionarios del Ministerio de Energía, o cumplen lo que se ordena o serán sancionados. Esto me parece realmente una violación inmensa, terrible a los derechos humanos. Así es, Jorge. Desde Desborde nos solidarizamos con los trabajadores del sector petrolero y ex trabajadores que han sido despedidos en estos últimos años, sobre todo desde que comenzó este impulso privatizador, ¿no? De este sector tan importante para el país que nos permite subsistir y un poco mantener lo que nos queda del Estado de Derecho y del Estado de Bienestar. Desde aquí, desde Desborde, expresarle no solamente nuestra solidaridad, sino también todo nuestro apoyo al Frente de Trabajadores Petroleros y a todos los trabajadores de general públicos y particularmente a los trabajadores de los sectores estratégicos. Jorge, para ir terminando, yo quisiera preguntarle sobre un tema no estrictamente petrolero, que entiendo que también lo conocen y lo dominan, que es la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, ¿no? Esta hidroeléctrica que tiene algunos problemas, principalmente por la erosión de los ríos que la alimentan para su generación hidroeléctrica, ha recibido, al parecer, ayuda de los ingenieros, del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, pero también se habla ya de privatizar su administración, justamente lo que hablábamos antes respecto a la refinería de Esmeraldas, ¿no? Eh, ¿Cómo se puede entender que una refinería que dicen en los medios de comunicación que está próxima a explotar sea atractiva para las manos privadas, ¿no? ¿Cómo entender lo que está pasando con Coca-Cola Sinclair? Y cómo entender que ya salió noticias de que posiblemente el próximo año, si no se soluciona esto, lleguemos nuevamente a los razonamientos de energía eléctrica? Y permítame, antes de dar paso a esta pregunta importantísima, concluir el tema del decreto 95, que es muy importante. El decreto 95 tiene, a mi juicio, tres elementos fundamentales. Uno, tiene que necesariamente ser debatido en la Asamblea Nacional, porque plantea reformas a la ley de hidrocarburos para permitir la delegación de la operación de campos de producción. Plantea reformas para constituir la empresa por acciones. Plantea reformas para la creación de un fondo de sostenibilidad petrolera. Estas reformas, más todo el conjunto de la política, tiene que ser discutido en la Asamblea Nacional. Esto nos abre una pregunta básica. Primera pregunta. ¿Cuál es el modelo técnico-económico que condujo a la expedición de este decreto? Esto debe resolverse de manera clarísima. Aquí no se trata de que Jorge Cáceres o Eduardo Ricardo Guerrero nos diga que es bueno lo uno y lo otro. Se trata de exponer los números, se trata de exponer datos, se trata de exponer estudios independientes. Primera pregunta. Segundo tema,
los asambleístas de Izquierda Democrática, de Pachacuti, y los asambleístas patrióticos, incluidos de la Revolución Ciudadana, serán capaces de sostener la no privatización, como lo han dicho en reiteradas ocasiones? ¿O serán cómplices de este proceso privatizador? Evidentemente, entonces, la discusión en los próximos 30 días, no más de 60, está en el ámbito de la función legislativa. Ahí me parece que debemos desarrollar el mayor número de esfuerzos para que el debate se haga a profundidad, para que el debate se haga con datos. Los compañeros trabajadores de la Asociación Nacional de Trabajadores del Petróleo y la Energía tienen datos certeros de el costo de operación que tienen los campos de producción administrados por Petroecuador o ex Petroamazonas y el costo que tienen desde las privadas. Esto significa entonces que quieren vender, que quieren concesionar sectores en donde tenemos demostración de eficiencia de los trabajadores, tenemos demostración de eficiencia de la administración, etc. Esto para dejarlo señalado y concluir con el tema del decreto 95, que es muy importante volverlo a retomar ya, porque el decreto plantea en todos los ámbitos de la industria petrolera. Respecto al tema de Coca-Cola Sinclair, fíjese, es evidente que Refinería Estatal Esmeraldas, que el complejo industrial Shushufindi, que Coca-Cola, son áreas de alto riesgo. Eso no puede negarlo nadie, ¿no es cierto? Que mañana usted pone un fósforo en la refinería Esmeraldas y eso explota, pues. Que en complejo Shushufindi puede haber un gran incendio, por supuesto. Han habido innumerables sucesos en el mundo respecto a este tema. Que Coca-Cola Sinclair está expuesto a estas circunstancias, por supuesto. Pero sí es de señalar que en el país se ha magnificado esto, ¿no es cierto? Y es que, claro, ¿usted qué hace para venderle a un carro cuando usted es una persona sensata? Lo pinta, lo adecua, lo da mantenimiento. Pero no, este gobierno lo que hace es echa flores negras contra lo que quiere vender. ¿Con algún propósito? Siempre se ha dicho que Coca-Cola Sinclair primero no tuvo los estudios necesarios. Este es un proyecto que viene desde la época de Inesel. Segundo, que el caudal no era el que se dice en este momento. Tercero, que no iba a significar ningún incremento en la producción de energía eléctrica. Nosotros vemos que en el 2014 la producción de hidroeléctrica fue 21.920 millones de kilovatios y la térmica fue 9.308 millones de kilovatios. Esto significa que el 50% era hidroeléctrico y el 42% era térmico. Cero exportaciones. En el 2020, con datos de oficiales, estos no son datos que yo los he tomado de algún lado, son datos que están en la página web del SENACE. En el 2020, el 91% es producción hidráulica y el 8% es producción térmica. Producción térmica que dicen los ingenieros que se requiere para el proceso de mantenimiento, de operación, etc. Y además hay un gran porcentaje de exportación de energía eléctrica. Entonces, la primera pregunta que se hacen algunos, y que Dají lo dijo, que Coca-Cola Sinclair no sirve para nada, que es un elefante blanco, es un tuit. Hoy demostramos que al 2020 Coca-Cola Sinclair está dando una producción importante al país. Debemos decir que, y estas son las conclusiones de un grupo de ingenieros, el proyecto Coca-Cola Sinclair es un proyecto hidroeléctrico de gran beneficio para el país, estudiado exhaustivamente desde la época de Inesel hace varias décadas y desarrollado con el trabajo de muchos técnicos y obreros. La principal falla que se aprecia en el proyecto se encuentra en los distribuidores de agua a las turbinas,
asunto que debe ser remediado por la constructora Sinohydro. Y si existen indicios de actos de corrupción, deben ser investigados. Por lo tanto, no creemos, esta es la opinión de varios técnicos en el canal de YouTube de el Frente Petrolero. Hay 3 conferencias de destacados técnicos, Miguel Calahorrano, Eduardo Barreno e Ítalo Colamarco, que han planteado una exposición, Italo Centanaro, que han planteado una exposición muy documentada, con muchos argumentos técnicos, que nos permite entender que Coca-Cola Sinclair es un punto de quiebre para el desarrollo energético del país. Evidentemente que hay problemas, el tema de la erosión lo estarán estudiando los técnicos y ahora con el apoyo de inclusive de técnicos extranjeros. Este es un proceso que hay que seguirlo revisando, pero efectivamente Coca-Cola Sinclair es una estación, es una central que ha dado energía al país, ya que ha roto este viejo tema de tener la hora de Sixto, los apagones permanentes, etcétera. Entonces, en ese sentido, el Frente de Defensa Petrolero, que quiero dejar muy sentado, no somos una organización sindical, no somos representantes de ningún organismo social, sino somos una plataforma en la cual se han incluido organizaciones sindicales, la academia, distinguidos profesionales, organizaciones sociales, organizaciones campesinas, asambleístas, exasambleístas, concejales en funciones y algunos ciudadanos patriotas. ¿De dónde surgió el Frente de Defensa Petrolero? Surgió de la iniciativa de 4 o 5 ex dirigentes de Petroecuador, de lo que se constituyó en algún momento la FETRAPEC. De ahí surgió. Y hoy ha ido creciendo y creciendo. Hoy tenemos una hoja de ruta que plantea fundamentalmente el que los sectores sociales, los medios de comunicación, levantemos una acción de resistencia en contra del proceso privatizador. De tal manera que dejemos la posibilidad de que el Estado mejore la operación y gestión de la empresa pública, mejore, haga los cambios que correspondan, desarrolle e impulse el talento nacional, permita la incorporación de la academia, desarrolle nuevas tecnologías, facilite la generación de empleo. Esto es lo que está pensando el Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano. Seguramente en el transcurso de esta semana haremos público un manifiesto y esperamos en el transcurso de este mes desarrollar acciones legislativas, acciones judiciales y obviamente también acciones de calle, porque creemos que hay que defender los bienes del Estado. El comienzo está en las gasolinas, el comienzo está en la renta petrolera, el fin no queremos predecir, pero están pensando en el seguro social, están pensando en la salud, están pensando en las hidroeléctricas. Aquí no va a quedar nada fuera del control de este gobierno que se ha planteado como política su alineamiento al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y a los grandes capitales que manejan el mundo a su antojo. Esto es el planteamiento que tenemos como Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano, estimado Eduardo. Jorge, le quiero agradecer mucho por todos estos temas que nos ha puesto sobre la mesa y sobre todo por todas las alertas, también por toda su lucha, por toda su disputa, por hacer que estos temas que a veces nos parecen tan lejanos aterricen al común de los ciudadanos y nos demos cuenta de cuáles son los efectos reales que tienen para nuestras vidas, para nuestro día a día, esta política petrolera y este habernos relacionado con el Fondo Monetario Internacional en la época de Lenin Moreno, que lamentablemente tenemos que seguirlo viviendo día a día. Jorge, por parte de Desbordes, quiero agradecerles hoy su intervención y ratificarle nuestro apoyo y nuestra solidaridad
con los trabajadores públicos, con los trabajadores petroleros y con todos los trabajadores de los sectores estratégicos. Jorge, muchas gracias. Gracias a usted y eh, sabemos que el trabajo que desarrollan los medios de comunicación alternativos es importante en este proceso. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego.